Venezuela se encuentra en una encrucijada política bastante compleja. No es un país que esté parado, pero tampoco está, digamos, en una transición clara. Para entender bien este momento de cambio, vamos a sumergirnos en el análisis que hace el líder político Felipe Mujica. Bueno, esta frase de Felipe Mujica es en esencia la clave de todo. Captura perfectamente el momento. Venezuela está en movimiento, en un proceso de cambio constante, sí, pero con un destino que, a día de hoy, sigue siendo una incógnita. Para desenredar esta madeja, vamos a seguir una ruta con 4 paradas. Primero, veremos por qué este momento político es distinto. Después, identificaremos los obstáculos que están frenando el avance. Luego, exploraremos la reconciliación como posible solución y, finalmente, intentaremos trazar una ruta para el futuro. Venga, pues empecemos por definir la situación actual. Porque, ojo, aquí la primera impresión puede engañar. La realidad es bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Y aquí viene una aclaración que es crucial. Según este análisis, llamar a lo que está pasando una transición es un error, es precipitado y sobre todo demuestra que no se entiende muy bien cómo funciona de verdad un cambio político. Y es que aquí está el argumento central. Una transición política no es algo que se pueda escribir en un guión de antemano. Es un proceso que solo se puede describir y entender de verdad cuando ya ha pasado, cuando miras atrás. Se desarrolla de forma orgánica, no se decreta por ley. Entonces, si no estamos hablando de una transición, ¿de qué hablamos? Pues de un nuevo momento. Y este momento se define por varias claves. Un gobierno que empieza a actuar de forma diferente, algunos giros diplomáticos que nadie se esperaba, una oportunidad económica muy frágil y, sobre todo, un deseo generalizado en la calle de encontrar soluciones a los problemas del día a día. Pero claro, este nuevo momento no es un camino de rosas, ni mucho menos. A pesar de que hay señales de cambio, también existen barreras muy importantes que están impidiendo que se avance de verdad. Y la raíz del problema, según este análisis, tiene 2 caras. O sea que la responsabilidad está bastante repartida, tanto del lado del gobierno como de la propia oposición. Por un lado, se le ha pedido al gobierno que tome medidas claras, decisiones que generen confianza. Sin embargo, su respuesta ha sido lenta y a menudo ha hecho oídos sordos a propuestas muy importantes sobre temas como los salarios o la liberación de los presos políticos. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. El otro gran obstáculo es una cultura política que se ha vuelto tóxica, sobre todo dentro de la oposición. Una cultura donde el debate de ideas se sustituye por la agresión, por el ataque personal. El punto clave aquí es que este conflicto interno impide que se forme un frente unido que pueda negociar de forma efectiva el futuro del país. La política se convierte en una especie de torneo para ver quién descalifica al otro, en vez de ser una búsqueda de un terreno común. Visto el panorama de obstáculos, la pregunta es, ¿hay alguna salida? Pues bien, el análisis propone una, y es mirar hacia la historia, aprender de otros que ya han recorrido caminos parecidos. Mujica argumenta que la única vía que de verdad es viable es una que busque, de forma intencionada, sanar las profundas divisiones del país. Y esto se consigue a través del diálogo, la reconciliación y la paz. Pero, ¿es posible algo así? ¿De verdad se puede llegar a una reconciliación? Esta pregunta no se responde con teoría, sino con ejemplos potentísimos del mundo real que demuestran que sí es posible. Pensemos en la España postfranquista, en la Sudáfrica de Mandela, que se sentó a hablar con sus carceleros, o en el Chile de la Concertación. Todos estos ejemplos nos enseñan lo mismo, que hasta los enemigos más irreconciliables se pueden unir para construir un futuro, si ponen el bien del país por delante de todo lo demás. Muy bien, ¿y cómo se traducen todas estas lecciones de la historia a la Venezuela de hoy? Pues el análisis lo que hace es trazar una ruta clara, aunque desde luego nada fácil, para el futuro. La conclusión es que la responsabilidad no está solo en un lado. Se necesita un cambio fundamental por parte de todos los actores políticos importantes. El gobierno debe actuar, la oposición debe unirse y ambos tienen que encontrar ese mínimo común múltiplo, el país. Para subrayar cuál es el propósito de fondo de la política, Mujica utiliza una analogía sorprendente pero muy fácil de recordar, la política como el mecanismo para no acabar a palos. La lógica es simple pero muy poderosa. La política es la herramienta para evitar la violencia y el caos, un mecanismo para poder coexistir. El mensaje es bastante claro. Si los orangutanes encontraron la forma de no agredirse, los venezolanos también pueden hacerlo. Y esto nos deja con la pregunta final, la que queda en el aire. Frente a divisiones tan profundas, ¿es de verdad posible la reconciliación? ¿Puede una sociedad entera dejar atrás el odio para, juntos, construir un futuro? Ahí queda la reflexión.